Es el año de 1812 en Londres, Inglaterra. Aquí un pequeño niño ha tenido que comenzar a trabajar desde muy temprana edad, debido a que tiene que ayudar con los gastos de su familia, pues viene de una familia bastante numerosa y con muchas carencias económicas. Él se dedica a encuadernar libros por las mañanas, con las manos manchadas de tinta, llenas de pegamento, realiza su labor y por las tardes abre estos libros y cultiva su mente curiosa y comienza a aprender grandes conceptos de la ciencia que más tarde, sin que él se lo imaginaran, lo llevarán a cambiar la historia de la electricidad, la historia del electromagnetismo. Su legado pasaría a estar presente actualmente en los motores, en los generadores y en todos esos aparatos que funcionan gracias al electromagnetismo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre eléctrica, electrónica, ciencias, tecnologías, todo de una forma relajada, de una forma distendida, ya sabes, sin cortes, donde todos esos conceptos que muchas veces nos llegan a resultar complicados, difíciles de entender, aquí no, aquí les bajamos el nivel, los hacemos más comprensibles, nos vamos a lo más importante, al Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. Hoy te voy a hablar sobre un científico que hizo grandes aportes, numerosos inventos, una gran cantidad de experimentos en cuanto al electromagnetismo y que nos aportan bastante en cuanto a la historia de la electricidad. La verdad, el pizarrón no me alcanzó para tratar de anotarte y de explicarte todo lo que este científico nos aportó. Así que, si necesitamos hacer otro video, pues lo hacemos. Pero por lo pronto, el día de hoy te voy a explicar los grandes hits de Michael Faraday. Así que presta mucha atención porque comenzamos con el video del día de hoy, Michael Faraday y el electromagnetismo. Y primero, pues hay que ponernos en contexto. Nos vamos a situar en Londres, Inglaterra, alrededor del año 1812, aunque vamos a tener que este científico va a estar presente en gran parte del tiempo. Por lo pronto vamos a estar en el año 1812 y aquí es donde surge Michael Faraday. Como te comentaba, él venía de una familia bastante numerosa. Su padre era herrero, por lo que económicamente pues tenían muchas carencias y se le tuvo que ser retirado de la escuela a muy temprana edad. Michael Faraday se le impuso trabajar como aprendiz de encuadernador y por las mañanas pues se la pasaba encuadernando libros, ordenándolos y por las tardes su mente curiosa lo llevó a comenzar a abrir esos libros y a leer todo el contenido que estaba ahí presente. Él no tenía por qué abrirlos, simple y sencillamente tenía que encuadernar y acomodar. Pero esas ansias del genio lo llevaron a aprender, a constantemente estar buscando información y a entender el porqué de diferentes cosas que sucedían en el mundo que lo rodeaba en ese tiempo. Fue un día cuando un joven que asistía mucho al trabajo de Michael Faraday le regaló un ticket para asistir a una conferencia de un científico que estaba pues en su boom, que estaba en el top en ese momento en cuanto a la investigación sobre la electricidad y que de hecho ya había descubierto varios elementos que hoy en día pertenecen a la tabla periódica. Este científico de nombre Humphrey Davy iba a presentar sus experimentos que los hacía de forma muy genial y conseguía pues gran audiencia y gran asistencia de las personas de Londres en esos tiempos. Entonces Michael Faraday, entusiasmado con su ticket que había recibido, partió a asistir a la conferencia de Davy. Y aquí quedó impresionado. Llevaba sus hojas, llevaba una pluma con que anotar y anotó santo y seña de la conferencia de este científico. Anotó todos los puntos, todas las comas, toda la información y constantemente comenzó a disponerse a asistir a todas las presentaciones de Humphrey Davy, anotando desde el inicio hasta el final
el contenido que este científico ofrecía. Por azares del destino, cuando Humphrey Davy estaba trabajando con ciertos elementos químicos en su laboratorio, sufrió un accidente que le quitó la visión por cierto tiempo. Entonces, estaba en busca de un asistente, de un personaje, de una persona que le ayudara pues con la limpieza de los instrumentos, ordenando todo lo del laboratorio. Fue el mismo señor que le había regalado el ticket a Faraday, el ticket para la conferencia, quien propuso a este jovencito con Humphrey Davy. Entonces, Faraday asistió a entrevistarse con el científico, que lo aceptó, y en este momento el pequeño Faraday también aprovechó el momento para regalarle un encuadernado que él mismo había realizado con las habilidades que había adquirido en su trabajo, donde tenía todas las anotaciones, todos los apuntes sobre las conferencias de Humphrey Davy. Davy se sintió bastante halagado al ver su trabajo tan bien ordenado, tan bien estructurado, y pues sin duda le dejó el trabajo de planta a Michael Faraday. Aquí al principio él se encargaba en labores de limpieza, ordenando material, pero él ya estaba muy feliz porque estaba trabajando con su ídolo. Sin embargo, Davy se dio cuenta de la mente curiosa, de, de esta intensidad, de esta pasión que tenía Faraday por aprender y por relacionarse con todos esos conceptos científicos de la época, y pues cada vez más le empezó a asignar ciertos trabajos más relacionados con la ciencia y con la investigación. De esta forma, Faraday se convirtió en su asistente personal, incluso en su mano derecha, y lo acompañaba a diferentes conferencias y a diferentes presentaciones y reuniones que Davy tenía alrededor de toda Europa. Así, Faraday empezó a tener acceso y empezó a empaparse de todas esas mentes científicas que estaban pegando en la época. Se empezó a relacionar con los mayores científicos del momento. Fue entonces cuando surgió el danés, en 1820 aproximadamente, Christian Ørsted, con un descubrimiento que cambiaría la historia del electromagnetismo, relacionando electricidad y magnetismo. ¿Qué fue lo que hizo Ørsted? Ya te lo he dicho muchas veces, pero vamos a repasarlo otra vez. Hizo un circuito sencillo con una batería de volta, un material conductor, un alambre de cobre, y ahí colocaba una brújula con su respectiva aguja magnética. Cuando al alambre de cobre se le proporcionaba corriente eléctrica, cuando comenzaba el flujo de electrones, la aguja magnética se movía. Aquí se demostró la relación entre la corriente eléctrica y el electromagnetismo. Y se afirmaba que la corriente eléctrica producía y tenía un campo magnético. De esta forma, Humphrey Davy junto a otro colega trataron de crear un motor eléctrico. Y es que en ese tiempo la electricidad servía para hacer demostraciones, servía para producir chispas, para hacer ciertos experimentos y dar espectáculo al público en general. Pero no tenía una aplicación concreta. Y fue lo que Michael Faraday, al ver el intento de su mentor por crear un motor que que se pusiera a las órdenes de la humanidad y que realizara ciertos trabajos, pues él quiso replicar y quiso tomar la idea de su maestro, pero lograr llevarla a cabo, lograr crear de verdad un motor eléctrico. Entonces, lo que hizo Faraday fue un experimento revolucionario, bastante sencillo, pero que sentaría las bases de cómo funciona el motor eléctrico. Y fue algo muy simple, mira, consistía en lo siguiente. Tenía una fuente de alimentación, una pila voltaica, la famosa pila de Volta. A un lado colocó un recipiente con mercurio, un material líquido. Dentro de este recipiente colocaba una barra de imán y en uno de los materiales conductores, en uno de los conductores de la pila voltaica, incrustaba un pedazo de corcho que quedaba flotando en el mercurio del recipiente. El otro conductor, en este caso tomaremos como el negativo, lo introducía en el mercurio del recipiente. Cuando accionaba esta pila o cuando se cerraba el circuito,
pues la corriente eléctrica comenzaba a interactuar con el campo magnético de la barra magnética. Entonces la corriente y el campo magnético se sumaban y daba pues una fuerza en el conductor. Se producía una fuerza rotacional, a lo que se le llamó rotación electromagnética. Esto hacía que el corcho que estaba flotando en el recipiente lleno de mercurio comenzara a girar alrededor de la barra magnética. De esta forma se sentarían las bases para crear el motor eléctrico, algo increíble para su momento. Y es que ahora sí la electricidad, los electrones, podrían trabajar en pro de la sociedad. Se podrían utilizar para realizar trabajos del ser humano. Como te digo, eso fue increíble. Y esto le traería grandes problemas a Faraday porque fue su mismo mentor, Humphrey Davy, quien lo empezó a desacreditar y quien le dijo que este experimento era plagio. Entonces, aproximadamente durante 7 años, a Faraday se le dispuso a trabajar en la química, en otras áreas de la ciencia, donde no logró ser tan brillante al principio y pues perdió bastante tiempo con sus aportes hasta que después de que falleció su mentor, Davy, pudo volverse a acercar a hacer aportes en cuanto a la electricidad y el electromagnetismo. Y fue en 1831 aproximadamente cuando hizo otro de sus grandes hits, otro de sus experimentos y de sus inventos top relacionado con la inducción electromagnética. Y es que aquí se formula la ley de Faraday, que dice más o menos lo siguiente. Si un campo magnético cambia en el tiempo, altera un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarte qué quiere decir esta ley, vamos a ver qué fue lo que hizo Faraday en su momento. Mira, tomó un anillo de hierro, un anillo sencillo, y tomó 2 solenoides, un dispositivo que ya nos había aportado Ampère anteriormente. El solenoide era un alambre en espiral, entonces colocaba uno en uno de los extremos del anillo y el otro en otro de los extremos. El primer solenoide iba alimentado, iba conectado a una pila voltaica, a la pila de volta tradicional, y el otro quedaba totalmente aislado. Sin embargo, se le conectaba a un galvanómetro que iba a ayudar a Faraday a medir la carga eléctrica que se producía. El objetivo de Faraday era transmitir corriente de aquí a acá, porque él ya sabía que un campo eléctrico generaba un campo magnético. Lo había demostrado con la rotación electromagnética. Pero ahora quería ver si lograba lo contrario, con un campo magnético, producir corriente eléctrica. ¿Lo lograría? Pues ahorita vemos. Lo que pasó cuando conectó la pila voltaica al primer solenoide es que aquí sí se transfirió una energía, se produjo carga, se logró pasar corriente de aquí a acá. Recordemos que este no estaba la fuente de alimentación, este va al galvanómetro y la aguja del galvanómetro se movió. Entonces se dio cuenta de que había carga eléctrica. Pero cuando dejaba pasar cierto tiempo con este conectado, la aguja volvía a regresar a su posición. Se perdía la carga eléctrica. Desconectó y se dio cuenta de que la aguja se volvió a mover, pero ahora hacia el otro sentido. Y cuando pasó bastante tiempo desconectado, la aguja volvió a tomar su lugar. Quiere decir que había una única y breve descarga. Cuando conectaba, se producía un pequeño impulso eléctrico y cuando desconectaba, se producía, pero ahora hacia el lado contrario. Esto despertó más la mente curiosa de Faraday, que tomó un imán, encima colocó una especie de hoja, para que te lo imagines, y arriba comenzó a esparcir limadura de hierro. Y esta limadura pues era como una especie de polvo y logró hacer que él visualizara el campo magnético que generaba un imán en ese tiempo. De esta forma acuñó el término
de campo magnético y atribuyó la corriente eléctrica que se producía en este solenoide a las líneas de fuerza que producía este campo magnético. Dijo que cuando se cortaban se producía una pequeña carga eléctrica, pero que si eran constantes, esa carga eléctrica se perdía. ¿Qué quiere decir esto? Te puse este ejemplo, algo sencillo, para que lo puedas visualizar y es más o menos así como funcionan los generadores hoy en día. Es algo sencillito. Mira, tenemos un alambre conductor que ya está cargado con corriente eléctrica. Y es que el sentido de la corriente eléctrica, el sentido del campo eléctrico, va a estar determinado por el campo magnético, que esto es lo que nos dice la ley de Faraday. Quiere decir que cuando yo acerco un imán a este conductor que tiene ya su campo eléctrico, pues el campo magnético va a tener mayor influencia en él, va a hacer que sea más grande. Eso va a ocasionar que los electrones, que la corriente eléctrica que tenemos aquí, empiece a girar o empiece a moverse en dirección de las manecillas del reloj, en sentido horario. Pero si yo alejara el imán, vamos a tener que el campo magnético que está impactando este material conductor va a decrecer y eso va a hacer que la corriente eléctrica recobre su sentido, que vuelva hacia el lado en el que estaba avanzando, que vaya al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si tú subes y bajas el imán, vas a hacer que la corriente eléctrica esté moviéndose. ¿Por qué? Porque el campo magnético se está moviendo se está moviendo con respecto al tiempo. Tú lo estás manipulando, tú lo estás moviendo. De eso trata la ley de Faraday y así es como al final de cuentas se termina generando la corriente alterna. Primero va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro. Fue lo que descubrió Faraday acá. Nada más que no lo podía mantener en el tiempo. Él tenía una carga única y breve, una descarga muy pequeñita. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Además de mover el imán. Si tú llegaras a mover si lo comenzaras a girar y dejaras el imán fijo, también vamos a tener que la corriente va a oscilar. Es lo mismo que si estuvieras moviendo y quitando el imán. Con este principio fue como Michael Faraday hizo su siguiente invento. Algo totalmente sencillo, pero revolucionario porque fue el primer generador eléctrico de la época. ¿Qué hizo? Pues en una base, en un soporte, colocó un disco de cobre. Este disco tenía incrustada una manivela para hacerlo girar y estaba en medio de un imán en forma de herradura. Aquí te lo puse separado, pero haz de cuenta que el imán estaba abrazando al disco. Quedaba a cierta distancia, pero el disco estaba en medio de ambos polos del imán. Entonces, cuando se comenzaba a girar el disco, se empezaba a producir una carga eléctrica que cambiaba constantemente por la variación que se producía con el campo magnético del imán que estaba fijo, pero que al tener el disco moviéndose, pues se producía ese cambio constante y hacía que se generara, ahora sí, una corriente alterna constante. Si este se conectaba a un galvanómetro, que era el medidor de carga, pues vamos a tener que la aguja estaba haciendo esto. Algo genial para la época, algo increíble. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Bien te advertí que Faraday tenía bastantes aportaciones en cuanto a la historia de la electricidad. Estos fueron los más top, fueron los hitazos, pero vamos a tener que descubrió el benceno, que hizo la jaula de Faraday y otra gran cantidad de cosas que pues vamos a ver en el siguiente video. Grabamos otro video sobre Faraday, no pasa nada, y después continuamos con Maxwell, que también otro genio, otro crack en esta historia de la electricidad.
Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Espero que los conceptos que manejamos te hayan sido de lo más claros posibles. Muchas gracias por llegar hasta el final y ya sabes, nos vemos la próxima. Hasta luego.